Saludos. El día de hoy me gustaría documentar mi experiencia con ciberseguridad, trabajo, futuro. eh, y sí, me gustaría documentar en este formato algunos de los pensamientos que he tenido sobre esta área, sobre trabajo en general, sobre éxito, sobre estabilidad económica y todo eso. Y en gran parte para yo organizar mi idea y cómo expresarla, no sé. Eh, cuando yo empecé a estudiar ciberseguridad fue principalmente por el dinero, porque eso es lo que se dice, que hay mucho dinero en ciberseguridad y que ahí es que, ah, sí, sí. Entonces, la manera que más me hizo sentido fue estudiar online. Lo hice en TryHackMe. Completé primer módulo de preseguridad, luego ciberseguridad 101 y luego eso sí nivel 1 para luego prepararme para la certificación de CompTIA Security Plus. También lo hice con un curso de Udemy, un curso de los fundamentos para el examen de Security Plus que afortunadamente pasé. También con el profesor Messer en YouTube. Eh, entonces, antes de yo empezar, el, era muy atrayente lo de Red Team, lo de Ethical Hacking, lo de Pen Testing, como que muy emocionante y muy de película. El uno está en el lado ofensivo, pero después de aprender un poquito más, veo que es mucho más metódico y mucho más profesional de lo que parece. Entonces, sí, sí. Eh, de cierta manera yo creo que la ciberseguridad, o sea, el- eh, a un nivel que me hace sentido, es un conjunto de protocolos en cómo los datos deben de manejarse y está fundado en fórmulas matemáticas que son muy difíciles de revertir, como lo de la encriptación. Eh, por ejemplo, lo de la encriptación asimétrica, lo de factorizar un número y eso. Entonces, cuando yo vi eso, eso me pareció muy lindo. Y ahí me llamó mucho la atención la matemática. Yo no creo que yo pueda entender la matemática a un nivel profundo. Eh, sí, pero no sé, como que los números. Entonces, yo, yo estaba estudiando un poquito de matemática porque al final la ciberseguridad es eh, lógica, matemática aplicada. eh, entonces, como esos símbolos representan, representan algo.
Sí, pero bueno. Entonces, en la ciberseguridad a mí me pareció muy bonita. Había muchos conceptos muy chulos. eh, Diferentes tipos de ataques que se hacía ya a nivel técnico, escalación de privilegios, reconnaissance, reconocimiento pasivo, activo, todo eso. Ataque de diccionario, el OSINT, el Open Source Intelligence. Y cuando yo iba estudiando, o sea, como que uno eh, uno se da cuenta que, o sea, la seguridad y la privacidad es dependiendo de a qué amenaza uno se enfrenta. Porque si es a nivel estatal, a nivel nacional, es muy difícil de que uno pueda eh, vencer, porque, o sea, en gran parte también tiene que ver con confianza. Porque muchos de los códigos que están en los dispositivos electrónicos que utilizamos hoy en día no conocemos. O sea, entonces existen las certificaciones, existen eh, la auditoría que dicen que si un algoritmo está corriendo correctamente, que si no hay un backdoor, que si todas esas cosas. Pero al final es confianza. Entonces, sí. Es muy atrayente trabajar para una de esas organizaciones, pero también eso es una guerra. Es que es el otro punto al que yo quería elaborar sobre qué es la ciberseguridad. Por ejemplo, yo, yo no sé si me gustaría seguir estudiando eso, porque es como una carrera armamentística. Es como, ok, eh, por ejemplo, eh, una persona agarra un palo y se da cuenta que le puede hacer daño al otro, y la otra persona agarra una piedra y se da cuenta que la puede tirar para la otra persona y hacerle daño, y entonces empiezan a desarrollar maneras más sofisticadas de tirar esa piedra, de agarrar ese palo, y eventualmente hacen una espada, y ahora se dan cuenta que pueden matar a la persona mucho más rápido. Eh, Desarrollan cañones que pueden disparar piedra, eh, piedra a largo alcance, desarrollan bombas, desarrollan rifles, eh, hasta, hasta que desarrollan, no sé, una bomba atómica, que sería como la mayor capacidad de destrucción. Entonces, todo eso es movido por inseguridad. Entonces el problema, o sea, siempre vamos a estar protegiendo o con miedo al otro bando, y como protegiéndonos de un peligro, porque somos nosotros mismos, los mismos humanos. No hubiera necesidad de invertir tantos recursos en defensa si, si entendiéramos que los recursos de una persona son de una persona. Por ejemplo, no es lo mismo vender en un sitio que es inseguro,
donde tienen que tener verja, tienen que estar todo cerrado y pasan el dinero hasta por una ventanita, a en un sitio súper seguro, eh, como en eso de Europa del Norte, como creo que era Noruega, que ellos ponían lo- la fruta o los huevos y la persona pagaba y se iba. Como que entonces todo ese recurso en proteger, en que no se los roben, en que no hagan nada indebido, es problema humano. Y ahí es que mi cambio a dejar de aprender tecnología y lenguajes de cómo hacer las cosas más complicadas para que no se las roben tecnológicamente. Y más me interesa por qué los humanos somos como somos en muchos de los casos. Eh, y más, entonces ahora me interesan más las humanidades, eh, la naturaleza de nosotros, de la violencia, del robo, del saqueo, la historia, eh, todo eso. Ok, un poquito de café y ya vuelvo. Y, ok, continuando con mi ranteo sobre ciberseguridad. En mi mente hacía mucho más sentido, pero ahora que lo pongo en palabras como que me cuesta un poco expresar todos los detalles todos los detalles que he pensado, pero poco a poco me llegan a la mente. También, eh, el aprender, por ejemplo, esta tecnología que tenemos, electrónica, como celulares, internet, computadora, todo eso es bien, pero no sé, eh, es simplemente una tecnología. Entonces me pone a pensar sobre el capitalismo, sobre que todo es hacer dinero, extraer dinero de alguien, dar un buen servicio para extraer dinero, para hacer más dinero. Como que cuál es el punto al final. Yo, por ejemplo, cuando yo pensaba en bueno, incluso las redes sociales actuales, como el cómo están diseñadas, eso, y toda esa persona súper inteligente que se dedican día a día a optimizar el algoritmo, la experiencia, para, para que la persona dure más en la plataforma y de esa manera hacer más dinero. Es como tan cínico eso, tan cínico. Igual que los casinos, o los casinos online también.
Entonces, este motor de competencia, de avance, de recursos, eso, no, pudiera ser capitalismo, pero esa carrera, poder. Sí, bueno, ciberseguridad era el punto y tecnología. Entonces, últimamente me he interesado más en, no sé, política, economía, macroeconomía, geopolítica. Pero bueno, la tecnología es bien y los conceptos que he aprendido en la seguridad informática son también bien, pero al final del día es simplemente seguridad contra personas que quieren hacer daño. Eh, y el mal lamentablemente existe. Yo me pregunto si, no, si nosotros los humanos vamos a algún día vivir en seguridad. En seguridad, en paz, en comunidad. Porque todo empieza cuando uno... De, de seguro es muy... Pero seguro que empieza cuando nosotros empezamos a mentir. Con la mentira y cuando, no sé, hemos desarrollado... Ya, es tan complicado. Entonces sí, el dinero es muy atrayente, pero como que hay algo que no se siente bien cuando uno hace dinero por hacer dinero, como que, bueno, eso es otro tema, que idealmente, idealmente a mí me gustaría trabajar en algo que tenga sentido, que ayude a la persona y que de la misma manera yo tenga ganes para vivir bien. Hay muchas personas haciendo scamming a personas vulnerables, capitalizando en la inseguridad de otra persona o en las vulnerabilidades de otra persona. Como en el caso de los hombres sería la soledad, eh, mujeres, eh, también eh, o sea, la mujer es la belleza, gasta mucho dinero en belleza, o no, estadísticamente.
así como la salud ya de la persona más entrada en edad. Eso es algo muy feo. El cómo la salud de la persona se reduce a dinero y trae mucho dinero de ahí. Eso es pila de peligroso cuando uno incluso habla de enfermedades graves como el cáncer o cosas así graves, porque eso uno choca con una maldad súper, súper mala de que no se puede, no es rentable. Wow. O incluso la energía también. Eso es algo que me interesa mucho porque al final, todo es energía. Y yo tengo energía que es el alma, es un conjunto de conexiones eléctricas dentro de mi cerebro, un soplo de vida de Dios, del Creador. Entonces estoy viendo el sol que le está dando la mata a los árboles y esos árboles me dan oxígeno que yo respiro lo que ellos expulsan. Entonces cae agua del cielo y ellos consumen esa agua, pero yo también consumo agua. Pero los árboles no se mueven de ahí ni hablan, pero están vivos, tienen energía. Y ellos me dan comida, como esa de mango que está ahí adelante. Mire, tiene uno maduro, por cierto. Entonces, ese mango, yo me lo como y me da nutrientes y sabe bien. Y mi cerebro lo disfruta. Estos son pensamientos marihuaneros. No, pero de personas high on drugs. Pero sí, ok, continuando. Sí, toda esa energía. Entonces, eso del petróleo, de cómo todo se mueve alrededor del petróleo y del combustible, de la energía, todo eso. Sí, por eso yo digo, a veces, como yo grabé en otro video, como que, foque, eso no tiene sentido, o sea, no tiene sentido querer mejorar el mundo porque tiran una bomba, empiezan una guerra y lo poquito que tú hiciste ya se desbarata en un segundo y ya todo cambia. Entonces, sí, hay que consumir. Y esos sueños de llegar a tener y que una casa grande, una familia, eso para el que puede.
Que en verdad, sí, eso es para el que puede. ¿Cuánto tiempo llevo yo aquí ya? Yo no sé si yo toqué todo lo que yo quería elaborar. 26 minutos. Todo lo que yo quería elaborar en... Porque el tema era mi experiencia con ciberseguridad, con trabajo, dinero, éxito, futuro. Pero no escribí ningún guión. Entonces simplemente empecé, empecé a hablar y poco a poco me llegaron la idea que quería tocar. La experiencia humana realmente es compleja, es rara, es rara y compleja. Hay muchas cosas que no hacen sentido. También, mm, quizá en otro video, a mí me gustaría elaborar sobre la teoría de la simulación, de que vivimos de cierta manera, en una simulación. Eh, y hay, hay estudios muy detallados sobre el por qué eso. ¿Por qué es posible que sea eso? Y entonces al uno ve los desarrollos de los videojuegos, de qué tan avanzado están y la inteligencia artificial, es posible, es muy posible que se desarrollen tecnología inmersiva como, como una vida completamente, sí. Pero ya eso sería para otro día. Nuevamente, van 29 minutos. No creo que alguien se tome el tiempo para escuchar esto completo. A menos que sea dentro de muchos años y que uno se vuelva objeto de estudio por, no sé, antropólogo, arqueólogo, o se vuelvan clásicos, como muchos de los libros que escribieron personas que después que murieron, fallecieron, fue que se hicieron famosos. Yo muy probablemente ponga como, o sea, para no tener, porque estoy grabando solamente audio, para pudiera poner de fondo un gameplay de, de videojuego. Entonces, no sé, pudiera probar esa combinación. Sí, me parece bien.
Bueno, bye. Adiós.